¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la rapidez que nos contestaste y por coordinar esta entrevista así casi en el mismo tiempo de prácticamente hacerla, pero bueno, son los tiempos que vivimos de mucha necesidad de estar comunicados, y vos tocás, además sos especialistas en temas que hoy por hoy creo que son parte del flagelo de la locura, por decirlo de alguna manera, que vivimos en la Argentina, que tiene que ver con la mala información, la falta de información, las denominadas fake news y bueno, y la batalla cultural que hay que dar con respecto a la comunicación. Sí, exactamente, lo definiste muy bien. Todas esas problemáticas a la cual le podemos sumar la sobreinformación o la desinformación, son parte de esta época, ¿no? Y bueno, se va reinventando el poder en su forma de concentrarse, y también se van reinventando las diferentes herramientas que tenemos para luchar en contra de esa concentración y seguir obteniendo derechos en esta historia humana que está en constante cambio, ¿no? La comunicación siempre fue un punto de termómetro de cómo es una sociedad. Cuanto más concentrada está esa comunicación, más concentrado está el poder, peor funcionan las democracias y más derechos se vulneran. Lo importante de esta época es que va avanzando la tecnología, va creciendo el desarrollo de las inteligencias artificiales. Claro, y eso preocupa a mucha gente, pero también está la arista de que funcionan de manera más dinámica las herramientas tecnológicas para poder acceder a los diferentes medios de comunicación y para poder ser protagonistas de esa comunicación. Así que, bueno, depende del punto de vista donde nos querramos parar, podemos analizar la tecnología. Yo, particularmente, con toda la experiencia que tengo como estudiante de comunicación, como periodista, estudié en especialización en comunicación convergente y también tengo mucha experiencia en derechos humanos, me obsesiona la idea de poder utilizar las herramientas del entretenimiento y de la comunicación masiva para poder instalar valores que nos hagan bien y vivir mejor, básicamente. Entonces, acercarnos a estas herramientas nos pueden ayudar, obviamente. Pero bueno, hay muchísimo cuidado de que tenga un análisis crítico de los medios, es alfabetizarse tecnológicamente y llenarse de herramientas para poder no caer en la réplica de la desinformación. Así es. Un ejemplo de los medios, ¿no? Vos fijate que estaba el canal Paca Paca, que era un canal que si sigue es como un residual, no es ni la mitad ni una porción ínfima de lo que fue en su momento, que era educativo en alto porcentaje, en donde, entre otros, como Paca Paca, había un personaje del nenito con delantal que contaba la historia. De Samba, exactamente. Mis nietas, yo tengo una nieta de 12 y una nieta de 10, para cumplir 11 ya, que hablan de la historia, de las invasiones inglesas, de todo lo que aprendieron de ese nene que, fíjate vos, tenía el sueño de volver con un héroe al pasado, o sea, porque él viajaba con San Martín, viajaba con Belgrano, y lo didáctico y lo informático que fue, porque esas cosas que ellas vieron con Samba no se lo olvidan, y hoy por hoy una de ellas, ya entrando en la secundaria prácticamente el año que viene, las maestras de historia están asombradas del conocimiento que ella tiene de la historia argentina. Y miramos de dónde te estoy hablando, lo didáctico, y fue uno de los emblemas a matar en el gobierno de derecha anterior, ¿no? El de MM. Hubo un vaciamiento progresivo desde aquellos años, ¿no? En 2016, que lamentablemente no mejoró durante el gobierno de Alberto mucho, pero sí ahora se profundizó, el vaciamiento es terrible, la situación del derecho a la comunicación en el país está cada vez peor, porque imagínense que nuestra ley de medios está derogada en algunos artículos, pero sigue vigente en la mayoría de ellos, sobre todo la que promueve la comunicación popular, la comunicación comunitaria. Entonces el FOMECA estaba funcionando y ahora ya no funciona más. También hay una desarticulación de todos los medios locales,
federales, entonces hay una concentración de la comunicación a nivel federal, es decir, desde Buenos Aires se produce la mayoría de los contenidos y eso niega a otras identidades. Recién hablabas de la juventud, ¿qué rol está teniendo ahora en los medios de comunicación? ¿Cómo se la ve? ¿Cómo se la cuenta? ¿Qué pasa con esos relatos que los representan a los jóvenes y que no están siendo protagonizados en ningún medio masivo? Más que para siempre estigmatizarlos, ¿no? ¿Y qué pasa con las problemáticas ambientales o las diferentes necesidades que van surgiendo a raíz de esta nueva conflictividad, este proceso de vaciamiento del Estado que estamos viviendo y que no tienen voz más que en las redes sociales que están sufriendo censura de manera creciente? Entonces ahí aparece esta discusión de que la red tiene que ser neutral, ¿sí? Así nace el concepto de Internet como un espacio donde la información es un derecho. Entonces tenemos que sí o sí luchar por la neutralidad de la red, pero esa neutralidad se logra con la intervención de los estados, organizando una fiscalización de esa red que permita la neutralidad, porque si no lo que tenemos es, como te decía recién, redes sociales censuradas, algoritmos modificados tendenciosamente por criterios políticos, muchísimos contenidos que no se pueden realizar, muchas voces que están siendo silenciadas. Hay juicios que demuestran que Facebook intervino en las elecciones de Argentina, de Bolivia. Sin embargo, se habla mucho de Facebook y se habla mucho de Elon Musk, ¿no? También pasa eso, hay mucho relato dentro de los propios derechos humanos que a veces son lobbies, están manipulando hacia una correlación de fuerza que no es la que nos conviene. Así que es muy complejo el panorama, pero es cierto que hablando de esto es como nos vamos acercando a pensar soluciones, ¿no? Tal cual. Hay otro tema que vos me comentaste así cuando charlábamos hace un ratito, que también tenés una especialización en cuestiones que van de la mano en lo comunicacional, con que la gente esté teniendo conocimiento e información, que es un derecho, el derecho a la información con respecto a la trata de personas. Sí. Fíjate vos lo que sucedió y lamentablemente es un ejemplo para que no vuelva a suceder lo que aconteció con Loan, la no puesta en vigencia enseguida de la alerta Sofía y un sinnúmero de cosas que llaman la atención, que daría, por lo menos para quien te habla, daría la impresión de que había muchos sectores que eran cómplices o que de alguna manera no hicieron todo esto por justamente la desinformación de la gente. Exactamente, lo que pasó con el caso Loan fue una revolución impresionante. Desde Argentina se logró una ola mundial y se salvaron millones o miles de vidas, y yo me animo a decir millones porque cuando vos generás conciencia, instalás esa conciencia a largo plazo, y eso es algo que es muy difícil de medir, ¿no? Pero justamente nace de bueno, yo seguí muy de cerca el caso y sobre todo desde el punto de vista de lo comunicacional, analizando cómo se iba tratando. Al haber un vaciamiento de poder, un vacío de poder en la regulación de los medios, sucedió algo increíble. Había habido una inundación en Corrientes. La noticia fue que no se pudo prevenir un montón de cosas por el cierre de Telam, que brindaba un servicio esencial, y entonces eso fue uno de los factores que incentivó a algunos medios a quedarse en Corrientes y con un móvil. Justo sucede lo de Loan y empiezan a cubrir el caso dos medios locales que son importantes, que es primero, bueno, A24 y Crónica Televisión. Empiezan a hacer esa cobertura de su expertise, que es la réplica de los testimonios en primera persona, que por lo general suele quedarse en la rotación de detalles de un dato muy localizado, ¿se entiende? Nunca se escala a la red de trata cuando empiezan a tratar estos temas, pero acá algo pasó, que ese vacío de poder generó una desorganización y bueno, la mezcla periodística se vio representada por un montón de gente maravillosa que empezó a contar la verdad, básicamente a ejercer su periodismo, su leve periodismo de investigación, y empezaron a generar un efecto mágico de contagio que iba demostrando que esto era una red de trata, y iba demostrando
la escalada fenomenal que hay. Cuando hablamos de comunicación y trata, estamos hablando del corazón del poder. La trata o la pedofilia, ¿no? Disfrutar de la explotación y del dolor ajeno es el máximo de las consecuencias que genera el poder. No es algo ajeno a un sistema, es un sistema cruel que nos enseña a sentir placer por tener poder sobre otras personas, y eso termina radicando en una perversión muy grave en mucha gente. Por algo, la política está muy relacionada a la pedofilia también, ¿no? El placer de manipular y demás. En nuestro país está de moda el consumo de niños argentinos en el mundo, y hay una creciente organización vinculada a los servicios de inteligencia, pero no solo en nuestro país, es en todo el mundo, ¿sí? Pero los servicios de inteligencia en Argentina, desde la época en la que Natalia Hyde lo denunció, se vienen enriqueciendo y fortaleciendo con la trata de personas, ¿sí? Con la trata de niños. La verdad es un horror. Pero te voy a pedir, yo les suelo dar espacio a los compañeros de la Fundación Alameda, que además fueron mucho tiempo funcionarios justamente del comité que de alguna manera hacía todo el trabajo de difusión y de concientización y de capacitación de actores, ¿no? En este sentido, y que disolvió este gobierno, y que casualidad arrancó toda esta situación que acabas de comentar vos, ¿no? Diputados pedófilos que tienen la libertad, perdón la ironía, pero voy a ser muy hija de mil, si queréis perdonar la expresión también, son diputados libertarios que tienen la libertad de ser pedófilos, ¿no? Porque daría la impresión de que la libertad que nos han venido a proponer es muy parecida a Sodoma y Gomorra, ¿no? Por cómo está hoy la Argentina. Sí, justo esos días que desapareció Loan, querían meter una ley que justamente despenalizaba la venta de niños. Y hay muchas estrategias discursivas igual detrás de esto, y volvemos al tema de los medios, ¿no? A veces no importa la crueldad de lo que se hace, sino la postura que se tiene al contar eso, y a la gente le queda ese mensaje. Lamentablemente somos muy emocionales para comunicarnos, y hay quienes estudian esas emociones para poder usarlas a favor de sus intereses, ¿no? Terrible. Sí, decían que para aquellos papás que eran muy pobres, pero muy pobres, pobrecitos ellos que no podían alimentar y criar a su hijo, que tuviera la posibilidad de venderlos para hacerse de una platita, ¿no? Lo decían de esta manera. Y también de la manifestación, por ejemplo, en la ley de trata, que es algo bastante antiguo y sin embargo tiene un montón de errores, como el hecho de las penas, ¿no? Las penas son paupérrimas y no existe la cadena perpetua, y es nefasto el sistema, pero hay un interés ahí, y es que cuando aparece un caso de trata, como el caso de Loan, si le quitan la carátula de trata, que la carátula de trata es la que hace que contabilice como trata, que organismos internacionales puedan auditarlo, que podamos ver cómo se siguió la cadena de poder para llegar a los verdaderos culpables, que son los que organizan esta cadena de trata, ¿no? Cuando llegan a sacar esa carátula, la gente no se queja. ¿Por qué? Porque total, la pena que te da la carátula de trata es de 15 años máximo, y a vos te conviene, manipuladamente, digamos, por el dolor que vos tenés, te pueden tirar 3, 4, 5 presos con prisión perpetua, que son los que están ahí, los que menos cobraron por la desaparición de ese niño o niña, y entonces les cierra el circuito con respecto a la causa, ¿se entiende? Y sí. todo queda como que en realidad hicieron las cosas bien, porque si no iban a tener poca pena. Necesitamos que haya una perpetua, ¿cómo no va a haber una perpetua? Entonces todos contentos con sacar la carátula de trata, y nunca se investiga, en este caso, por ejemplo, el caso de Loan, el gobernador, que está implicadísimo, y de ahí para arriba, ¿no? Tenemos que llegar a Ulrich y a todos. Seguro. Daniela, gracias por este ratito. Pedirte que, si te parece, cada tanto hagamos un contacto y vayamos tocando temas de la comunicación. Yo creo que hay que dar la batalla desde hacer un poco de docencia. Y digo docencia para que el que está del otro lado de la radio tenga otra voz a escuchar y que pueda sacar sus propias conclusiones de lo que uno les puede acercar, porque también la falta de esta información es algo que está generando todo lo que estamos viviendo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, para mí sería un honor hablar con vos cada tanto. Aparte,
este federalismo hermoso hay que reforzarlo. Tal cual. Y sí, y contá conmigo, preparamos temas, también traigo información para que no sea solo opinión como decís vos. Por favor. Herramientas de análisis crítico de la comunicación, porque hay muchas buenas intenciones, hay muchísimas buenas intenciones, mucha más la confusión que la maldad en este país. Tal cual, tal cual. Sí, si me manda información, yo tengo, por ejemplo, oyentes que después me preguntan, mándame la información de lo que dijo tal o cual, y yo les mando, tenemos una correlación ahí con el WhatsApp hoy, gracias a Dios está esa posibilidad, ¿no? Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego.